Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, la Universidad Valle del Monboy, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Gerenciales, junto con la Comisión Académica del Programa de Acreditación por Experiencia, le damos inicio a la exposición de su trabajo especial de grado, Grupo 1. Nosotros, Rosa Ramírez, Giovanni Monteroso y Carmen Julia Paredes, designados como miembros del jurado examinador del trabajo especial de grado titulado Facturación en moneda nacional y cobro en divisas extranjeras en Venezuela, que presenta el Grupo 1 de la Segunda Corte de PEN San Francisco. Nos hemos reunido para realizar dicho trabajo presentado por Urdaneta Herminda, González Oxana, Cedeño Erili, Cardoso Leonela, Graterol Darimar, Río Mari Carmen, Paulina Laura, Márquez Kimberly y Gutiérrez Jennifer, para optar al título de licenciado en Contaduría Pública, en sede lo cual confirmamos en San Francisco al primer día del mes de septiembre del año 2020. Pueden dar inicio a su exposición. Gracias. Buenos días a todos. El siguiente trabajo de grado tiene para optar por el título de licenciatura en Contaduría Pública. Tiene como título Facturación en moneda nacional y cobro en divisas extranjeras en Venezuela, el cual tuvo como autoras Mario Ríos, Kimberly Márquez, Jennifer Gutiérrez, Darimar Garrod, Roxana González, Laura Molina, Leonela Cardoso y Elise, el cual tiene como objetivo dar a conocer la problemática que se presenta cuando los estados financieros se realizan con una facturación en moneda nacional y el cobro se efectúa en divisa extranjera. Frente al ritmo de vida que llevamos cada uno de los venezolanos en medio de esta pandemia, que ha ocasionado aún más y ha hecho más difícil la posibilidad de obtener productos, bienes o servicios a precios justos, esto ha conllevado a que las empresas o comercios legales importen mercancía de fuera del país, ¿ya? Lo que también ha generado que las compras y las ventas sean en dólares tanto al detalle como al margen. El trabajo está estructurado de la siguiente manera. Tiene una descripción de la innovación e investigación donde nos pusimos de acuerdo para escoger la temática, lo cual nos pareció bastante relativa con la situación en la que nos encontramos hoy en día. Tiene una viabilidad financiera en donde colocamos todos los gastos que nos ocasionó realizar esta investigación, una viabilidad comercial en la cual dimos a conocer nuestra información a cada una de las personas que trabajan en este. Continuando con la exposición, pese a la circunstancia, pues seguimos. Buenos días, mi nombre es Jennifer Gutiérrez y voy a estar hablando sobre la descripción de la innovación e investigación aplicada, específicamente la identificación y selección grupal del problema de investigación. El panorama venezolano actual, en el cual se puede hacer referencia a los bajos ingresos petroleros que no logran cubrir las necesidades de la economía nacional, como también el aislamiento financiero de los mercados internacionales, y debido a que nuestro país carece de producción nacional, por lo cual depende en su mayoría de las exportaciones, se ha generado una serie de fenómenos socioeconómicos en los cuales podemos nombrar las migraciones masivas, las entradas de divisas extranjeras a través del mercado internacional, de los mercados internacionales y las transacciones financieras realizadas por familiares en el exterior. En este sentido, y tomando en cuenta las circunstancias que vivimos cotidianamente, se ha tomado en cuenta, tomando en cuenta la realidad cotidiana, se hace referencia a la prolificación de pequeños comercios
los cuales, además de luchar con la hiperinflación, luchan a diario con la compra y venta de sus productos según la cotización de divisas, específicamente el dólar americano, aun y cuando sus registros contables deben realizarse en bolívares soberanos, la moneda nacional. En este sentido, y luego de decidir el tema de investigar, va a ser dar a conocer la problemática que genera en los comercios el vender en dólares con una facturación en bolívares. Pese a que la mayoría de las empresas y comercios hoy en día compran sus productos, colocan los precios de sus productos en dólares y aceptan esta moneda como forma de pago, aun y cuando toman como referencia una cotización de un dólar no reconocido por el Banco Central de Venezuela, el cual es el órgano que fija dicha tasa. Muchas gracias, me voy con mi compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Larimar Graterol. Mi punto a exponer son los aspectos relevantes del problema. El tema de la disposición del manejo de divisas en Venezuela como parte del intercambio comercial según Orochena 2019 se viene discutiendo desde la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado desde 1993 y sus sucesivas reformas hasta la última en el año 2018, donde refleja que en las operaciones con moneda extranjera, al momento de hacer la factura, de emitir una factura, debe reflejarse el contravalor en moneda nacional a la tasa del cambio de ese día. Dicha disposición no tiene como finalidad autorizar ni desautorizar la emisión de dicha factura que no sea establecido a la Constitución como curso legal, es decir, en la moneda nacional. Es una norma de carácter legal, que reconoce que existe un mercado, existe una economía libre de mercado. Uno de los aspectos más relevantes es la escasez de billetes, los efectos de la hiperinflación, el éxodo de venezolanos que hacen envíos a sus familiares. Esto se intercambia y conlleva a que la economía en Venezuela haga de uso frecuente la divisa como forma de pago, teniendo en cuenta que la economía venezolana no se encuentra dolarizada. Asimismo, la revista nacional, la revista Nueva Sociedad 274, reseña que en los últimos años la economía venezolana ha presentado una caída abismal del Producto Interno Bruto en un cuadro de escasez que no solo afecta a las organizaciones, sino a la población en general, que gran parte de su vida ha sido dedicada a la búsqueda de sus bienes esenciales para su subsistencia, y estos son cotizados en dólares, lo cual no tenemos acceso a ello. Con lo antes planteado y expuesto, el aspecto y los aspectos más relevantes que se centra esta investigación son los factores que afectan los estados financieros con el uso de la divisa. Ante esta realidad, las organizaciones se enfrentan a una problemática donde los principales inconvenientes de la conversión es la tasa a utilizar de ese cambio, ¿verdad? La forma o la manera de informar los efectos de variación de la elaboración y la presentación de los estados financieros. Al mismo tiempo, la incertidumbre de la tasa de liquidación para el registro de esos pasivos que tienen las empresas, ¿verdad? Según la NIC 21. Muchas gracias. Excelente. Ok, buenos días, mi nombre es Luciana González y continuando con la exposición, mi tema de defender son los contextos teóricos. Para eso, en relación a la temática del objetivo, existen varios contextos claves
que son importantes de definir. Uno de los principales se encuentra la divisa. Para esto, el autor Martin, que en 2014, define la divisa como una moneda aceptable en transacciones comerciales e internacionales. ¿Cuáles son ese tipo de monedas que se aceptan como pagos en divisas extranjeras? Los billetes de banco, los cheques viajeros y los saldos bancarios. Las letras de cambio y los pagarés no son exactamente en monedas. Las letras de cambio y los pagarés en monedas extranjeras no son exactamente pagos, sino más bien instrumentos de crédito. Por lo tanto, estos no deben considerarse como divisas. En cuanto a las compras, el autor Rodríguez Moya, 2016, menciona que son todas las actividades de identificación a la necesidad, a la iniciación, planeación y a una preselección por parte de los proveedores. En cuanto a las ventas, Anderson define la venta como un objetivo dinámico, el cual busca dar tácticas para la planificación de las ventas. Es también necesario mencionar que todas las empresas en el mundo requieren y preparan informes de estado financiero. Estos informes son para ser utilizados por usuarios tanto internos como externos a la organización. ¿Cuáles serían esos usuarios? Clientes, proveedores, accionistas, entes gubernamentales, empleados y cualquier otro usuario interesado. Vale acotar que el autor Torres 2004 menciona que Guajardo 2004 menciona que los estados financieros son todos los estados financieros que los propios usuarios de las instituciones financieras pueden percibir la realidad económica de una empresa y de una organización económica. Estos estados financieros pueden ser muy similares entre un país u otro, sin embargo pueden existir diferencias de acuerdo a circunstancias por índole social, económico y legal. Dentro de este marco es necesario hacer mención a las normas internacionales de información financiera, como popularmente se le conocen las NIF, donde los elementos que la integran buscan que la información que se lleve se reconozca. Para esto, Torre 2004 define las NIF como los estudios que representan la información financiera y también de cómo deben plasmarse en ella. Las NIF no son leyes físicas o naturales, sino más bien normas, como les mencioné. Como dice el autor, son normas que el hombre, de acuerdo a su experiencia comercial, ha considerado importante para la información financiera. Asimismo, se menciona también el Producto Interno Bruto, que para esto, Tejera en su artículo 2010 menciona que son todas las sumas de las erogaciones finales para las compras. Es decir, que se excluyan todas las compras de bienes y servicios internos y también las compras y servicios importados, el cual, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mencionan de que esta caiga en el presente año un 20%. Es necesario hacer mención que actualmente Venezuela no cuenta con, está sin reserva y está aislada totalmente es necesario hacer mención que Venezuela actualmente cuenta sin reserva y está aislada de las transformaciones del mercado importado. Asimismo, está el autor Schauer 1999 que menciona que un mercado paralelo es el instrumento legal que busca verificar el exceso de oferta y demanda dentro de un país. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el CENCOEX, que es el Centro de Comercio Exterior, que lo que busca, lo que hace consiste en regular y supervisar todas las compras de bienes y todas las compras de entrada y salida de divisas en un país. Aquí entra directamente el gobierno para poder supervisar y vigilar cuáles son todas las entradas y salidas de capital de dicho país. Gracias. Buenas tardes. Continuando con el contexto teórico, la desregularización cambiaria que se produce a partir de la derogación a partir de agosto de 2018 hasta mayo de 2019 habla sobre aceptar este proceso de lo que venimos hablando, en donde se pueda facturar en divisas.
En ese periodo, que es de agosto de 2018 hasta mayo de 2019, se presenta lo publicado por el Banco Central de Venezuela el día 26 de octubre de 2017, en donde lo dice el artículo 318. Y también lo menciona el artículo 7, numeral 2 y 21, asimismo el 16 y 26 del decreto de la República Bolivariana de Venezuela, en donde hablamos también de ese proceso en donde el gobierno habla sobre la facturación en dólares. También lo dice en el artículo 3 del convenio cambiario número 1, el 5 de febrero del 2003. Salvo lo dispuesto en los literales B y C de los artículos antes mencionados del presente aviso oficial de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la resolución número 1631 del 29 de marzo del 2016. El registro contable de los archivos en moneda extranjera de los sujetos a los que se refiere el encabezamiento del presente aviso oficial se efectuará el tipo de cambio de adquisición en tanto el registro contable en los pasivos en moneda extranjera de tales sujetos. Asimismo, en el sistema de tipo de cambio complementado flotante del mercado DICOM, a que se contrae el convenio cambiario número 39 del 26 de enero de 2018, en donde dice que se efectuará el tipo de cambio de referencia al que se contrae el artículo 14 de dicho convenio cambiario. Asimismo, en el registro y valoración contable de las obligaciones en moneda extranjera asociadas a solicitudes de adquisición de divisas, a que se contrae el artículo 6 de la resolución número 1631 del 29 de marzo de 2016. Ahora bien, las empresas, dejándose guiar por estos artículos antes mencionados, presentan incertidumbre, ya que como ya estos artículos, según las noticias oficiales, están derogados. Entonces, las empresas se encuentran hoy en día en una incertidumbre por si presentan, si se aplica o no se aplica. Hoy en día se presentan tres tipos de tasas de cambio legales en el país, que son CEICOEX, SICAP y Bolsa. CEICOEX es la tasa de cambio que corresponde de alimentos y salud. SICAP representa es la tasa fija según subastas. Y Bolsa es lo más conocido como el mercado negro. El artículo 25 también menciona que en los casos de la base imponible de la venta o prestación de servicios estuviera expresada en bolívares extranjeras, se establecerá la equivalencia en moneda nacional. Se establecerá al tipo de cambio corriente en el mercado del día en que ocurre el hecho imponible, salvo que este ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente del día hábil inmediatamente siguiente al de la operación. En los casos de la importación de bienes de conversión, de los valores expresados en moneda extranjera que definen la base imponible será conforme a lo previsto de la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. A continuación, aportes teóricos. Se toman en consideración algunos aspectos con respecto al tema de estudio. En este sentido, Luis Vicente León, 2019, economista con más de 30 años de experiencia, afirma en una entrevista que el 50% de la economía venezolana emigró a moneda extranjera. Asimismo, sustenta sus hallazgos en un monitoreo nacional que fue realizado a su empresa, Data Analysis que realiza tratamiento de data análisis al comportamiento de vendedores, comercios y empresas, donde puede afirmar que la divisarización es producto de la devaluación de la moneda, debido a que hay una pérdida importante de la compra del bolívar.
quien día a día se va devaluando debido a la hiperinflación. El gobierno ha querido parar este proceso, ha querido parar el proceso, pero no ha podido detener este fenómeno. Existe una gran pérdida de los bolívares físicos en el mercado, el cual ha obligado al mercado a buscar otras formas de pago, y esto lo consigue en la divisa, en la moneda extranjera. Asimismo asegura que la devaluación de la moneda es producto de la hiperinflación y el desequilibrio, que no existe ninguna forma de estabilizar el valor del dólar si no se estabiliza la economía. Los venezolanos sienten que su moneda ha perdido su valor, o sea, su función de intercambio, de reserva patrimonial y de contabilidad, ya que ahora no se quieren los bolívares, sino la moneda extranjera, y no hay forma de parar esta demanda. Por su parte, la economista Maricela Lovera, 2010, ella sostiene que la facturación en divisas es totalmente legal en Venezuela, según la Providencia 0071 del CENIAT, quien indica los requisitos que debe contener una factura, bien sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Sin embargo, ella aclara que en enero del año en curso, de 2020, se publicó una reforma a la ley del impuesto al valor agregado, donde se establecería una alícuota adicional del 5 al 25% si se realizan los pagos en divisa. Esto aún se realiza en divisa. El Ejecutivo Nacional no ha fijado un monto, pero una vez publicado el decreto que fije el monto de la alícuota adicional, deberán transcurrir 30 días para que entre en vigencia, es decir, para que se pueda aplicar. Parece un periodo de corto tiempo, pero es justo y necesario para que todos los mecanismos del sistema o para que todos los mecanismos de facturación puedan adecuarse. Por otra parte, tenemos a Jorge Tejera, 2010, el cual afirma que existen inmensas dificultades para cubrir la demanda interna de divisas. Es decir, el control cambiario que manejaba el mercado desde 2003 ha sido colapsado. Desde septiembre de 2019 no hay un mercado cambiario, un mercado cambiario legalizado o oficial que pueda regir esto, sino que estamos a merced de un dólar paralelo, el cual varía constantemente. Para refrendar esto, ¿verdad?, se basa en un estudio tomado por Ecoanalytics, donde dice que en la primera semana de febrero de 2020 se hace un estudio, ¿verdad?, en las principales ciudades del país, donde se realizan 15.952 transacciones en 258 comercios del país, lo cual indica que el 55,7% de los pagos fueron realizados en dólares, el 35,7% en bolívares soberanos y el resto en monedas como euro y pesos colombianos. La diversidad de las variaciones, el reconocimiento de las tasas, repercute de forma negativa en las operaciones de las empresas, debido a que genera un gasto por pérdida cambiaria, el cual no puede trasladarse al costo de los bienes y servicios ya consumidos o vendidos. Y la norma contable no permite trasladar el costo de los bienes y servicios esas variaciones después de la fecha de adquisición. Este estudio revela que existe una hiperinflación anualizada del 10.000%. Una vez expuestas las opiniones por expertos en el tema, se hace necesario conocer la opinión de quienes día a día viven esta situación, como vendedores y consumidores, y se realiza una entrevista de manera informal, donde vendedores y comerciantes afirman
que existe una economía paralela a la que el gobierno nacional establece. Ellos dicen que luchan día a día una batalla para sobrevivir. Asimismo, aseguran la imposibilidad actual de vender a crédito. Debido a que esto las variaciones, no existe un respaldo que pueda garantizar su inversión. Esto no quiere decir que no hay quienes vendan a crédito. Hay personas que sí lo hacen, pero con un menor tiempo de crédito. Cabe destacar que el común denominador de los vendedores hoy en día es decir que venden en dólares porque compran en dólares, lo cual existe una variación constante de los precios. Asimismo, los entrevistados aseguran que la manera más acertada para ellos trabajar es cambiar los bolívares a dólares de manera instantánea. Por eso es que existe, como quien dice, mayor demanda en la compra y venta de dólares o de divisas. En Venezuela es la de mayor crecimiento hoy en día. Y por eso la alta en los picos de las cotizaciones diarias. Gracias. Entre otras cosas, es inminente, se proponen acciones concretas y viables un poco para sobrellevar este proceso que se ha venido así de repente y pues es como quien dice imparable. En primer lugar, dar mercancía a crédito con 2 o 3 días de máximo de pago. Esto tiene doble función. La primera sería no perder ventas por no vender a crédito. Y la segunda sería resguardar un poco la parte del comerciante, porque al momento de dar esa mercancía a crédito, cuando él quiera venirla a reponer otra vez, la existencia no va a tener el mismo costo. Entonces, precisamente por eso se da un corto plazo. En segundo lugar, si la compra se hace en dólares, incrementar 2 puntos. Esto en la misma función, resguardarse las espaldas, para no desvalorizar su mercancía. Y al momento de que él quiera ir otra vez a recuperar su existencia, no se le haga tan cuesta arriba. En tercer lugar, colocar a la factura notas de crédito específicas. Es el único documento que respalda legalmente, si se quiere decir así, esta variación en el precio, en el costo al momento de que uno preste un servicio o dio algo a crédito. ¿Por qué se hace esto? Porque con la misma función que dije al principio. Es un poco para no, o sea, como para que no se haga tan cuesta arriba cuando ya uno quiera ir a reponer otra vez la mercancía. Aperturar en los créditos contables una cuenta que justifique ese monto que se llevó. Y para eso debería crearse una cuenta que puede tener como nombre ingresos varios. Seguir lo contemplado en la ley y reflejar el precio de los productos tanto en bolívares soberanos como en dólares, para que de esta manera en esa parte se resguardaría tanto el comprador como el vendedor. Porque en el caso tal de que llegue una fiscalización, no presenten, como quien dice, cosas ilegales, pues, y que el señal lo vea, como por decirlo así, para que no se vea tan como de un exabrupto o algo fuera de ley. ¿Qué me respalda a mí toda esta documentación? La nota de débito. ¿Por qué? Porque es la que tiene, o sea, la que justifica, pues, que el precio se elevó, al momento de yo dar el crédito tenía un precio, pero de repente viene el momento del pago, entonces se eleva 1, 2, 3, hasta 4 puntos, debido a la misma fluctuación de la divisa. Gracias. Le voy a hablar sobre la importancia en el contexto actual de lo que se refiere a la utilización de las divisas, la facturación en bolívares y el cobro en divisas. Es muy importante nuestro tema debido a que hoy en día se presenta la mayor dificultad en cuanto a los comercios y el usuario, el ciudadano común. Es nuestro día a día.
representa una dificultad en el contexto social y en el contexto administrativo y contable. ¿Por qué? La obtención de divisas es lo que se dificulta. Para la parte administrativa, porque cuando uno da una factura a crédito, la tasa a la que se cotiza en el día está a un precio, pero cuando la va a pagar o a cobrar, está a otro precio. Esto normalmente siempre se eleva, pero hay casos donde la tasa está más baja, representando una pérdida para la empresa. Bien, otro punto muy importante es, al momento de registrar, esa factura que uno emite en bolívares y luego lo cobra en divisa. ¿Cómo vas a representar eso a nivel contable, enmarcado en la legalidad de nuestro país, donde establece que los estados financieros deben estar expresados a la moneda nacional, que es el bolívar fuerte, el bolívar soberano, perdón? De allí es la relevancia y la importancia de nuestro tema, porque damos a conocer muchas inquietudes que hoy surgen y pueden tomarse como sugerencia para todos los usuarios para resolver o tratar de disminuir todas esas dudas e inquietudes que nosotros tenemos personalmente, también ustedes, sobre este tema. Muchas gracias. Buenas tardes. En este proyecto vamos a estudiar la viabilidad financiera, que la podemos definir como la capacidad de una organización de obtener fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazo. Es por ello que en esta investigación se llevó a cabo la viabilidad es por ello que en esta investigación surge Los gastos, surgieron algunos gastos. Sí, es por esto que en esta investigación se llevó a cabo la viabilidad financiera en un periodo de investigación de 8 semanas, entre los meses de agosto y entre los meses de julio y agosto del presente año, surgiendo así gastos necesarios para la funcionabilidad del proyecto, que se verá detallado en un balance de comprobación, donde reflejamos en el balance de comprobación todos los gastos que nosotros tuvimos para poder realizar y llevar a cabo el proyecto. Tenemos un estado de resultados de igual manera, donde podemos apreciar los gastos obtenidos para poder llegar a cabo el proyecto de investigación. Igualmente tuvimos la viabilidad comercial, que para que esta investigación fuera viable comercialmente y demostrar su existencia en el mercado, o el alcance que se tenga al llegar al público en general, hoy en día las herramientas más utilizadas son las redes sociales. Es por ello que decidimos utilizar las redes más populares que existen, que son Facebook, Instagram, Twitter y el WhatsApp, porque ellas son manejadas por un gran porcentaje de ciudadanos y así nos facilita colocar anuncios o foros abiertos a preguntas acerca del tema para así haya una retroalimentación de la información con respecto al ciudadano común que utiliza dichas redes. Tenía toda la información retenida. Los nervios. Te matan los nervios. Para concluir, podemos decir, un hipotético escenario sería que el gobierno implementara el proceso de dolarización, ya que esto se ha planteado por una posible solución a la hiperinflación que nos encontramos hoy en día en el país. Pues que entrara en vigencia el proceso de dolarización en el país y que cada una de las empresas pudiese regirse y así no se les hiciera tan complicado el momento de conversión o realización de sus estados financieros. Se considera más factible a corto plazo la drástica modificación de la política monetaria y fiscal, sin que esto sea tan difícil para cada una de las empresas, sin que las leyes o políticas fuesen tan difíciles de entender y éstas pudieran establecer o regirse las pautas que
debería contener cada factura al momento de realizarse en dólares, en el caso que éste lo desee. Ya que existe hoy en día una dolarización velada y ninguna de las leyes presentadas sustenta o avala el realizar los registros contables. También presentar sus estados, ya que las empresas deben presentar sus estados financieros en moneda funcional del país, ya que esta es legalmente la única forma de trabajar hoy en día en Venezuela. Aunque, como lo dije anteriormente, existe una dolarización velada. Aunque exista la dolarización velada, no es hoy en día una forma legal de plasmar las facturas, sino que obligatoriamente, sin que exista una ley que la avale, valga la redundancia, todas las empresas o comercios legales deben realizar sus facturas en moneda nacional. Gracias. La primera, ¿por qué creen ustedes que el comercio sea privado más que todo? Se va por el dólar y no por el oficial del Banco Central. Primero, la página Dollar Today fue una suplantación de páginas anteriores, los cuales lanzaban el precio de la tasa del dólar en ese momento. Siempre ha existido el monto que nos emite el Banco Central de Venezuela, pero siempre ha estado diversas tasas. Anteriormente, no recuerdo ahorita el nombre con exactitud, ¿qué nombre tenía? Algo referido a verde. Tenía su nombre, el cual nombraba, decía a diario una tasa, la cual no variaba, como hoy en día. Esa fue suplantada por Dollar Today. De Dollar Today es como una equivalencia del monto que emite el Banco Central de Venezuela. Siempre unos puntos arriba. ¿Por qué? Con exactitud no les sé decir, pero para mí es ¿cómo le explico? Para que las empresas o comercio o personas, como nosotras personalmente, nos rijamos por esa ley y no tengamos una pérdida, porque el Banco Central de Venezuela varía, pero no varía en todo el día, sino que lanza una tasa para ese día, el cual esa tasa del Banco Central de Venezuela ellos se rigen para lo que era o es el ICON y todas esas cosas. Entonces yo como persona, como yo tengo ahorita un trabajo privado, yo me rijo por la de Dollar Today. ¿Qué pasa con las personas? Que aparte de Dollar Today existen otras entes que publican un monto del dólar para ese día. Naturalmente, como ser humano, nos regimos a la tasa que esté más alta. ¿Para qué? Para no perder a la hora de vender u obtener algún bien o servicio para ese momento. En este caso se podría decir que Monitor Dólar o En Paralelo son las páginas que se despliegan después de Dollar Today. Sin embargo, en esa página de En Paralelo y Monitor Dólar se refleja la tasa de Dollar Today. Está bien. ¿Por qué este bloqueo? Porque Venezuela fue acostumbrada a comprar, no a producir. Y cuando yo te corto lo que yo te vendo, ¿qué vas a hacer tú? Tienes que buscar las maneras para solventar lo que tú no producías, pero me comprabas a mí. Eso es lo que pasa hoy por hoy. ¿Ok? Correcto. ¿Quedó claro? Otra pregunta. ¿Qué dice? ¿En qué impacta al consumidor el pago de las compras nacionales? ¿En qué impacta al consumidor cuando se compra no al extranjero, aquí? ¿En qué impacta eso al consumidor? Cuando lo hacen en dólares. Estamos hablando de la divisa. Claro, pero aquí, fíjate que no te estoy hablando de aquí. ¿En qué impacta eso? Bueno, primero adquirir el producto es mucho más costoso. Mucho más costoso porque aquí todo es bolívares y para comprar la divisa siempre va a ser mucho más elevado. Entonces impacta en el bolsillo fuertemente, claro está, porque es muy costoso. Costoso comprar el dólar porque hay muchos negocios, muchos sitios donde tú vas a comprar que te exigen el dólar. Entonces tú no lo tienes, tienes que ir a comprarlo, cuesta porque casi nadie lo tiene y cuando lo vas a comprar el precio es elevado. Aún más, a veces, aún más que en los distintos monitores o las páginas que
que los publican los que precios. publican los precios. Un poquito para acotar algo a lo que está diciendo mi amiga mi compañera. Por eso es que el poder adquisitivo venezolano ha sido, hoy en día es nulo, prácticamente, Ajá. porque nadie tiene para acumular tanta plata, tanto bolívar, para comprar un dólar y adquirir, por ejemplo, una nevera. Ahorita eso es inaccesible Sí. para el venezolano. Aun y cuando hoy en día no es obligado, porque no está basado en leyes, el exigir el pago del bien o servicio en dólares. Ujú. Pero eso Pero es el día a día de todos nosotros. Lo que actualmente sí, eso es lo que se. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a ello. E incluso, como decía mi compañera, hay muchos comercios en donde están aceptando hasta 10 puntos por encima de como está en página porque no quieren arriesgarse a pérdidas. Ajá. Sí, eso es bien importante resaltarlo. Fíjese que otros países también estuvieron en las mismas condiciones que está Venezuela hoy día, ¿verdad? Sin embargo, ellos al final se vieron en la obligación de adoptar la moneda extranjera para poder nivelar su economía. Entre esos tenemos Ecuador. Ecuador te maneja las dos monedas, la moneda nacional de ellos y la moneda, en este caso, dólar. ¿No? Entonces, yo pienso que en este momento, en cualquier momento, Venezuela va a tener que arriesgarse a tomar ese tipo de decisiones. Porque literalmente es lo único que falta, que salga, que se Que apruebe, se legalice, que se legalice, prácticamente ya el país está dolarizado. Exacto, entonces eso le va a facilitar las contabilidades, que era lo que ustedes mencionaban, ¿no? El impacto, la importancia que tiene esto en la parte contable administrativa, que lo hablaba mi amiga Leonela. ¿Okay? ¿Cómo impacta eso? O sea, yo estoy recibiendo $1, me están comprando en dólares, pero ¿cómo lo reflejo yo si la factura yo estoy emitiendo una factura en bolívar? La tasa Entonces, es ¿cómo mantener eso contablemente hablando? Es lo que nosotros pudiéramos llamar una doble contabilidad, donde usted tiene que contabilizar tanto en dólares como en bolívares soberanos. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante que ustedes que se manejen con claridad. O sea, ¿cómo nosotros, como contadores públicos que vamos a hacer, cómo vamos a llevar esa doble contabilidad? O sea, ese doble, un poco utilizando esa palabra mal dicha, ¿no? Pero sí hay que llevar una doble contabilidad. Cómo yo compro en dólares y cómo yo emito mi factura en bolívares. Eso es referente a empresas distintas al petróleo, porque las empresas petroleras sí es legal facturar en dólares. Exactamente. Es la única empresa, la empresa petrolera es la que puede facturar en dólares. Ya los demás se están arriesgando, por eso hay incertidumbre en medio de las otras empresas. Una acotación que quería hacerle aquí en cuanto a lo que ustedes dicen, que cuando se vende, creo que fue Lili quien tocó, cuando se vende a crédito, ¿no ves? Yo conozco 3 empresarios que ellos venden a crédito, pero ¿qué hacen? Ellos te cobran cuando la persona va a pagar. Me explico. Yo te vendo estos vasos hoy. Le digo, mira, te voy a dar una semana para que me pagues los vasos. Yo te estoy dando el precio, ¿verdad? Vos no me lo pagáis, está fiado. A lo que llegan los 5 días que yo voy a pagar, yo pago los vasos al precio de ese día. ¿Qué hacen esas 3 empresas? Ellas no cierran factura. Ellas la cierran en el momento que yo te voy a pagar al precio que está en ese momento. ¿Para qué? Para que no se vea una pérdida en cuanto se hizo la venta de manera original. Si yo te vendí hace 5 días, yo no te voy a cobrar hace 5 días hoy. Me van a pagar hoy es al precio de hoy. Y las 3 empresas son pequeñas, han tenido o sea, desde el aspecto económico, aceptación por el público, no han tenido rechazo. Uno que otro se queja, pero la mayoría lo ve bien porque es lo justo, porque no es lo mismo cuando yo te vendí hace 5 días lo que te voy a cobrar 5 días después. Entonces los clientes no han tenido un problema y han aceptado. Esa es la condición que ellos ponen, siempre y cuando vas a comprar, que si al contado no. Si al crédito te dicen de una vez, ¿para cuándo me vas a pagar? No, 8 días, pero acordate, dentro de 8 días vamos a ver cómo está lo que me estás comprando. ¿Lo tomas o lo dejas? Y no han tenido problemas. ¿No ves? Lo he visto en esas 2 empresas pequeñas. ¿Ok? Es que de hecho las empresas, uno va a la tienda y te dicen cuesta tantos $, a la tasa que esté el día que lo vengas a comprar, para evitar eso también.
Exactamente. Pero no precisamente, cabe destacar, no precisamente el comerciante igualmente se arriesga, porque me ha sucedido, también tengo una empresa pequeña, en donde yo compro hoy a una tasa y a los 3 días bajó el dólar hasta 15 puntos y obviamente uno también pierde, o sea, uno también se arriesga a aceptar La condición. las condiciones. No es que es seguro que el comerciante no vaya a perder. También es preciso que ustedes sepan, o creo que alguna de ustedes también lo dijo, que desde siempre en Venezuela se ha hecho que ustedes pueden llevar sus estados financieros, ¿verdad?, a dólares, o sea, a transformarlos en otra moneda extranjera. Eso siempre se ha hecho en Venezuela, o sea, que después que yo haya hecho mi contabilidad, yo puedo transformar esos estados financieros en otro tipo de moneda. Que no sea En la moneda que se le solicite en ese momento. Correcto, eso es muy importante. Y eso está en la ley. Eso está en Eso está en la ley. Ok. Yo les dije a ustedes que les iba a hacer una sola pregunta, ¿no? Y cada quien va a dar la respuesta que le. ¿Qué aprendí con este trabajo, con esta investigación? ¿Qué aprendí? Bueno, lo que yo aprendí del trabajo es saber, o sea, de que estamos viviendo una crisis, de que mayormente nos está costando la contabilidad, porque nos están obligando a hacer 2 contabilidades, como ustedes lo nombraron, la que es la real y la que en verdad no se lleva legalmente, como quien dice, a reconocer que en verdad estamos viendo una inflación, de que aquí prácticamente es más la divisa la que se maneja que el bolívar, y que de verdad deberíamos, lo que se quiere conseguir es que con estas leyes que entran y salen de vigencia, de que tratemos de utilizar más el bolívar para poder sacar la divisa, pero es algo que ya es, se le escapa de las manos a quien sea. Ya esto es muy difícil manejar así. De que tenemos que aprender a manejar el mercado con divisas y facturarlo en bolívar. O sea, porque no, creo que ese es el camino que vamos a por donde vamos. Bueno, yo aprendí, aparte de un sinfín de leyes que regulan este país y que regulan el cómo yo debo realizar mis estados financieros, no tanto para Venezuela, sino, como le dije hace ratico, sino para quien me lo solicite y a la moneda que me lo solicite, yo saber qué leyes me regulan a mí o qué me enseñan a mí a cómo yo plasmar ese estado financiero. Segundo, aprendí que como que tengo un negocio actualmente, el cual lo compro en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, en dólares, obviamente. Yo lo vendo en dólares, pero incluso he aprendido con esto a que con las acciones concretas, pues yo puedo, como toda persona, cobrar unos puntos más arriba, sino para ganar o perder. No llevo legalmente un estado financiero, pero lo llevo interno para yo saber si yo tuve o no tuve ganancias. Debo llevar un inventario. Y pues aprendí demasiadas cosas porque estudiamos demasiado a fondo lo que es el dólar para Venezuela. Y o sea, fueron un sinfín de cosas que aprendimos, incluso dialogamos demasiado y nos quedó súper claro que lo que a Venezuela le hace falta es el proceso de dolarización. Que eso entre en vigencia de una vez por todas porque va a ser un poco imposible volver a manejar nuestra moneda, porque ya está demasiado devaluada y bueno, eso fue lo que yo aprendí aparte de todo. Bueno, por mi parte, o sea, aprendí la realidad, porque no todas las empresas lo manejan de la misma manera, ya que no es algo legalizado. Elidia hablaba que muchos facturan y lo respaldan con notas de débito. Donde yo realicé la pasantía, no facturaban, sino que hacían una nota de entrega y ya la sellaban y listo. Y eso es algo muy importante. Y escuchamos opiniones de diversos contadores y cada uno daba su versión. O sea, no se maneja de la misma manera en todas las empresas. Eso es importante saberlo. Bueno, en mi caso es importante resaltar que no pude estar presentemente en todas las reuniones que mis compañeras estuvieron para la realización de este trabajo, pero igual estuve muy pendiente. Cuando mi compañera me solicitaba que le ayudara con alguna investigación, lo hice.
Y aprendí también en el ámbito, porque trabajo en una empresa que, como lo dijo mi compañera, ellos sí trabajan reciben sus facturas en bolívares, pero la cual viene anexada con una nota de crédito. Que le pregunté también a mi compañera, con la contadora, y le digo, Rosa, pero en el caso, si dan 5 días de crédito, se llama Rosa, en el caso le dan 5 días de crédito, aquí dice la factura legal, un monto en bolívares, pero cuando vamos a pagar porque el dólar subió, va a ser otro monto. ¿Qué tenemos que hacer en este caso con ese excedente, ese dinero que va a quedar? Ella me dice, en su caso me dijo, yo todavía no sé qué vamos a hacer, porque como tal, ahorita no nos están dando cursos que nos ayuden a informarnos, como antes, que nos explicaban qué teníamos que hacer, pero supongo que tenemos que hacer una cuenta que explique el excedente de ese dinero. Y como lo dijo mi compañera, todas las leyes que lo regulan y que sí se necesita una organización en este país. Eso fue lo que me aportó a mí esa investigación. Acotando para responderte y que le quede para todo. Sí se puede hacer. Cuando tú dices que la factura está en bolívares, pero viene el dólar y es más alta, dentro de las cuentas contables existe una cuenta que se llama flexibilización monetaria. ¿Qué hago yo? Bueno, yo voy a pagar en bolívares. Pero yo sé que el dólar me va a impactar en el bolívar, ¿ok? Yo voy a pagar en bolívares. Pero yo sé que el dólar me va a impactar en el bolívar, ¿ok? Eso es lo que es una flexibilización, es ¿cómo te digo yo? Ajustar lo que yo debo, pero fue lo que le dije yo, algo parecido al de estas dos empresas. Pagarlo en dólares, lo que en bolívar está por debajo. Y se llama fluctuación o flexibilización cambiaria. Eso es para demostrar y dejar bien sentado el gasto real que se suscitó. Fue en bolívares, pero el dólar le dio tal al cambio del día o el cambio que tiene la nota esa estipulada. ¿Ven? Así es que se hace. Ajá, mi aprendizaje fue, o sea, realizar todo, cada procedimiento dentro del marco de la ley. Siempre estar pendiente si las leyes que han sido derogadas, si las volvieron otra vez a implementar, qué día, o sea, o qué fecha para entrar en vigencia, siempre estar pendiente de eso, del marco legal. Bueno, básicamente fue reforzar porque uno escucha un poquito de por aquí, un poquito de por allá, la opinión del contador, la opinión del amigo, y fue reforzar. Analizando todo el trabajo, pues reforzamos que no es legal, pero todos lo hacen. Las diferentes maneras de hacerlo. Y que debemos de estar al pendiente siempre, cada vez que salga una ley, porque han salido muchas y todas han sido pospuestas. La última iba a entrar en vigencia a partir de marzo, pero quedó en cuarentena. No se dio, entonces tenemos que estar muy al pendiente porque de pronto en cualquier momento la sacan y entra en vigencia. Bueno, yo aprendí muchísimo porque, como dijo mi compañera, investigamos muy a fondo. Investigamos muy a fondo lo que era la parte de la ley, de qué lo permitía, qué no. Y bueno, También esos teóricos. Pues. sí, de lo que es según los autores y todas esas personas y los periodistas que abogan los aportes y lo que son las leyes. También aprendí muchísimo porque uno lo vive el día a día. Uno no necesariamente tiene que estar en una empresa o estar en la parte de facturación para saber de cuando uno realiza una compra en dólares. A veces no lo tenemos físicamente, pero tenemos que hacerlo para poder adquirir el producto. Y básicamente también uno lleva sus estados financieros porque para ver si uno le da los números, si no. Y aprendí muchísimo en cuanto a eso. Bueno, mi aprendizaje también se basó mucho según la experiencia que yo tenía en la empresa, porque estuve trabajando en una empresa petrolera. Entonces, cuando nosotros manejábamos esta información, para mí fue de mucho aprendizaje la forma en que otras empresas no petroleras llevan su contabilidad con respecto a esta situación.
¿Por qué? Porque yo llegaba a las cuentas por cobrar y yo veía facturas, yo le decía a mis compañeros, yo veo facturas en dólares. Y ella me decía, ¿por qué es petrolera? Entonces, yo esa parte sí no la tenía muy clara con respecto a, también al aspecto legal. Entonces, reforcé mucho, según las leyes, que están, obviamente, hoy en día están derogadas, como dicen mis compañeros, pero para mí fue de gran aprendizaje el manejo de cómo lleva su contabilidad otras empresas no petroleras. Okay. Esta investigación de verdad me dio un aprendizaje, aparte de compartir criterios con mis compañeras y colegas hoy día. Realmente que ante estas circunstancias que estamos viviendo, más que todo en esta cuarentena, que nos perjudicó mucho, que esta investigación debe haber sido mejor. Fíjese, en esta situación que nos encontramos sin luz, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para dar lo mejor de nosotros. Esto realmente me dejó como enseñanza personal. En cuanto a la contabilidad, un poco triste porque estamos viviendo una realidad catastrófica que lo que nos está haciendo es hundir cada día más, realmente porque la divisa es inaccesible, o sea, no podemos alcanzarla, no podemos llegar a ella. Entonces, realmente eso, y me perjudicó mucho en la parte laboral, porque yo anteriormente ganaba en dólares, y con esta cuarentena nos hicieron, vas a ganar en bolívares. Nos cotizaban en dólares al precio de página, y debido al exceso del alza del dólar, vas a ganar en bolívares. Eso me ha perjudicado bárbaramente. Eso me dejó un aprendizaje, bueno, para mí es para mal, pero me lo dejó. Ese es mi aprendizaje. Desde el inicio hemos compartido tantas anécdotas y tantos aprendizajes, porque de verdad me he sentido muy involucrada en su trabajo bastante bueno, excelente diría yo, y además que se vio que ustedes lo trabajaron, que cada letra que está allí en esa investigación fue hecha por ustedes, ¿okay? Y eso es lo grandioso de un trabajo de investigación, que cada letra que haya en ese escrito, pues que sea de puño y letra, porque todo eso queda aquí. En vista de todo eso y haber hecho todo un seguimiento, ¿verdad? En el día de hoy, ya 1 de la tarde creo que es, se da por concluido esta actividad, donde ustedes obtuvieron una nota de 20 puntos. Yeah. Recordando que la otra nota la coloca la profesora Carmen Julia o la decana de la Universidad Valle de Monboy, y luego es que se le va a dar a ustedes la nota final. ¿Okay? Al ustedes elaborar el video, pues ya me lo deben pasar a mí, también a la profesora Carmen Julia, que ella de allí es donde las va a evaluar. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Muy bien, excelente. Felicidades.